Buenas tardes, muchísimas gracias por esta bienvenida y agradecerles también la invitación, ¿no? A participar de este sexto curso nacional. Y bueno, con este tema que el día de hoy les voy a compartir acerca de la escucha activa y la retroalimentación constructiva, ¿no? Que es muy vinculada al tema de la exposición anterior, que es de la comunicación efectiva, ¿no? Y bueno, esperemos también fortalecer un poco los conocimientos que hemos adquirido previamente y también compartirles un poco, ¿no? de este tema. Bueno, como parte introductoria, tengamos en cuenta que la enfermería es una profesión en que la comunicación constituye una herramienta fundamental del cuidado. Cada interacción que tenemos con el paciente, la familia y en sí con el equipo de salud influye en la calidad de atención que estamos brindando. Influye también en la seguridad del paciente y el bienestar del propio profesional. Sin embargo, las altas demandas asistenciales, la sobrecarga laboral y el estrés pueden deteriorar esta forma de comunicarnos y, bueno, favorecer a los conflictos, a los errores y también al desgaste emocional de los propios profesionales que brindan esta atención o cuidado. En este contexto, la escucha activa y la retroalimentación constructiva se convierten en competencias esenciales y fundamentales para fortalecer el liderazgo y mejorar el trabajo en equipo y promover entornos laborales saludables. La OMS reconoce que los ambientes laborales psicológicos seguros nos ayudan a mejorar el bienestar emocional, la satisfacción laboral, la calidad asistencial y la seguridad del paciente, como la retención del personal. ¿Cómo así? El bienestar emocional reduciendo la sintomatología ansioso-depresivo, que son trastornos muy comunes en nuestra realidad y en la actualidad, y la mayor resiliencia también frente a la adversidad que se pueda presentar en el día a día. En cuanto a la satisfacción laboral, los profesionales que se sienten obviamente valorados, escuchados y comprendidos mejoran o muestran un mayor compromiso organizacional, ¿no? Con la institución en donde labora. En cuanto a la calidad asistencial, la comunicación efectiva se asocia directamente con menos eventos adversos y mejores resultados clínicos a su vez. En cuanto a la seguridad del paciente, los equipos que se comunican abiertamente reportan los errores a tiempo, porque tengamos en cuenta que pueden surgir dificultades en el ejercicio diario, ¿no? Y a veces no evidenciarlos, pues empeora o agrava estos problemas, ¿no? Y también no solo reportarlos, sino aprender de ellos, ¿no? Y mejorar justamente en este proceso también de calidad. En cuanto a retención del personal, pues un clima laboral positivo reduce la rotación del personal y el costo asociado a la sustitución de estos profesionales. Vemos muchas veces que en algunas instituciones hay muchas renuncias del personal y esto debido a que no están satisfechos, ¿no? Digamos, quizás a veces con la carga, a veces con el tema de los pagos, ¿no? Que ellos reciben o los beneficios que les brindan las instituciones. Entonces, también es importante esta satisfacción, este sentido también de sentirse escuchados y tener ese trato digno también entre ellos, ¿no? Y produce o bueno, favorecería lo que es la retención del personal en base a este ambiente laboral psicológicamente seguro. La salud mental del profesional de enfermería. La OMS define la salud mental como un estado de bienestar, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado este concepto, ¿no? Y nos, que, solo, que le permite a la persona desarrollar todas sus capacidades y también afrontar las tensiones normales de la vida cotidiana, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad, ¿no? No ser al contrario, cuando hay trastornos o problemas de salud mental, pues se crea en realidad una carga, un déficit para la sociedad, para la economía del país también. Entonces, no se trata solamente de la ausencia de enfermedad, sino también de un estado dinámico, integral, en este caso del individuo, y que puede mantener estas relaciones significativas, tomar decisiones y asumir el estrés cotidiano con los diferentes recursos, estrategias ya adaptativas, ¿no? Porque tengamos en cuenta que siempre va a haber situaciones que generen estas dificultades, este estrés diario.
Factores de riesgo de enfermería, ¿no? Dentro de los factores de riesgo tenemos la sobrecarga laboral, ¿no? Estos turnos, estos ratios enfermera-paciente desproporcionados, ¿no? La cantidad del personal de enfermería es muy poco o es insuficiente para cubrir la demanda del cuidado de pacientes, ¿no? Que a veces es una, dos enfermeras por un pasillo de 20 o más pacientes, lo cual es desproporcionado, ¿no? Y no se va a cubrir, no cubrir todas las demandas y las atenciones que requiere, ¿no? Y sobre todo si son de casos complicados o áreas críticas, ¿no? Y la exigencia asistencial creciente también, la demanda también del usuario de una atención de calidad, ¿no? Los turnos rotativos, ¿no? La alteración del ritmo circadiano, ¿no? Con impacto directo sobre el sueño y el estado de ánimo, ¿no? Sabemos que nuestro organismo, ¿no? Está diseñado para, por ejemplo, un descanso, ¿no? Adecuado de horas y sobre todo en horarios ya establecidos, por lo general es obviamente las noches, pero nosotros al hacer turnos, guardias nocturnas también, pues produce una alteración de este ritmo y por tanto muchas veces no se logra este sueño y descanso adecuado que es fundamental para nuestro desempeño diario. El contacto permanente con el sufrimiento, ¿no? Estamos expuestos diariamente al dolor, ¿no? A la muerte, al duelo, ¿no? Por el que pasan muchos familiares, usuarios, ¿no? Y este dolor a veces, siempre por empatía, también hay cierta afectación, ¿no? Y no solamente este dolor físico, ¿no? También a veces este sufrimiento o este dolor emocional, ¿no? Que también los usuarios muchas veces vienen a desfogar, descargar estas áreas de salud. En el caso de los que colaboramos en los centros de salud mental comunitarios, lo vemos el día a día, ¿no? Con cuánto sufrimiento y con carga vienen las personas a buscar este tipo de atenciones, ¿no? Y muchas veces ya en procesos también de duelos, ¿no? En cuanto a violencia laboral, que es otro de los factores de riesgo, ¿no? Agresiones verbales, incluso hasta físicas, ¿no? Por parte de los usuarios, a veces por inconformidades, justo hablábamos de que a veces no se cubren, ¿no? Las demandas porque hay poco personal y bastantes usuarios, ¿no? Por los tiempos de espera, ¿no? Los familiares también a veces tienen insatisfacción con esta atención que se brinda. Y a veces incluso esta propia violencia se evidencia, se palpa de los mismos compañeros, lo cual es definitivamente otro factor de riesgo que altera nuestro bienestar. El escaso reconocimiento, ¿no? La invisibilización social del rol cuidador frente al resto de disciplinas sanitarias. Muchas veces, lo hemos escuchado, creo que no me dejará mentir, a veces la profesión de enfermería pues no tiene el reconocimiento que debería, ¿no? Muchas veces minimiza nuestra labor, nuestras actividades, ¿no? Consideran que es una carrera totalmente dependiente, ¿no? De otros profesionales, cuando no lo es. Entonces, este escaso reconocimiento muchas veces al personal de enfermería, al profesional, pues definitivamente le genera también una disconformidad y por lo tanto pues altera su salud mental y se consideraría un factor de riesgo. Los conflictos en el equipo, ¿no? Fricciones interpersonales entre los diferentes profesionales y personal y la falta de cohesión en los servicios, ¿no? A veces también no estamos conformes, ¿no? Con el establecimiento o el lugar en que estamos laborando y a veces estamos por necesidad económica, entonces no estamos satisfechos también con nuestro trabajo y con el equipo en el que estamos día a día. Liderazgo inadecuado, ¿no? Estilos, creo que ya hemos tratado este tema también de liderazgo y vemos que hay algunos estilos pues inadecuados, ¿no? Poco empáticos, ¿no? Y que pues erosionan los problemas de confianza y la motivación, ¿no? No producen esto. En cuanto a la estrategia prioritaria, el MINSA, el Ministerio de Salud, considera que la promoción de la salud del trabajador sanitario constituye una estrategia prioritaria para garantizar los servicios de calidad, ¿no? ¿Y esto qué implica, no? Tanto la implementación de protocolos de autocuidado y vigilancia psicosocial, como fomentar mandos intermedios de liderazgo emocional e inteligencia social, crear espacios de desahogo y supervisión clínica regular, promover también una cultura organizacional que normalice la búsqueda de ayuda, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros no solo somos personal de salud, somos personas también y hablamos también de un cuidado, un autocuidado del cuidador, ¿no? Y hay normativas, en la época de la pandemia también surgió una normativa que hablaba
una parte también del cuidado de la comunidad y otra en específico del cuidado, autocuidado del personal de salud, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que también es algo muy necesario y como decía acá, el bienestar del profesional no es un lujo, ¿no? Es una condición innegociable para la seguridad del paciente. Entonces, no podemos brindar, digamos, salud si nosotros carecemos de salud también, ¿no? Y me refiero a la salud integral, ¿no? Física, emocional, psicológica, etcétera. ¿Y qué sucede, ¿no? Cuando esta comunicación falla? Cuando los canales de comunicación se rompen en un servicio asistencial, las consecuencias se extienden mucho más allá de un mal ambiente de trabajo, ¿no? La comunicación deficiente es un factor transversal que amplifica el riesgo clínico, deteriora la cohesión de los equipos y compromete la continuidad asistencial, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? No solo afecta el trabajo en equipo y la satisfacción, ¿no? de cada persona con su trabajo realizado o sensación de bienestar en el día a día, sino también en la asistencia que brinda, en los cuidados que brindamos desde enfermería. Sus efectos se manifiestan en múltiples dimensiones simultáneamente y a menudo de forma silenciosa hasta que el daño ya es estructural. Bueno, se da pie a errores asistenciales, ¿no? La omisión o la distorsión de información clínica crítica durante los cambios de turno que multiplica la probabilidad de eventos adversos evitables, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? A veces cuando hay esta falta de comunicación, esta insatisfacción, todo ello produce ese tipo de errores o incrementa el riesgo de que sucedan. Los conflictos, los malentendidos no resueltos que se van acumulando y van empeorando, escalando, ¿no? Generando dinámicas de confrontación o fragmentación del equipo y paralizan la toma de decisiones, ¿no? Cuando hay problemas o conflictos de comunicación, por ejemplo, entre personal, a veces ya desfavorece la calidad de las atenciones que se brindan porque todos debemos de trabajar de la mano. Específicamente en el área que yo trabajo, que es en un centro de salud mental comunitaria, el trabajo es multidisciplinario, ¿no? Y es básico tener una comunicación efectiva porque de lo contrario, pues definitivamente no se va a lograr el objetivo que es brindar una atención de calidad, ¿no? Y si hay roces, confrontamientos entre hechos personales, definitivamente va a dificultar también que se realice este trabajo, como se indicaba, de manera multidisciplinaria. La rotación del personal, ¿no? El deterioro del clima laboral es uno de los principales predictores de abandono voluntario, con el consiguiente coste humano y económico que ello supone, ¿no? Hablábamos un poco de que a veces en algunas áreas, al haber déficit de personal, constantemente se exige, ¿no? La rotación del personal, ¿no? Quizás por la escasez o la necesidad de servicio, lo que escuchamos bastante, ¿no? Y esto genera disconformidades, porque si bien nosotros en enfermería tenemos diferentes áreas, especializaciones, ¿no? Y a veces que estas constantes rotaciones definitivamente perjudican también a nuestro bienestar. El desgaste emocional, ¿no? La falta de espacios de escucha y validación emocional acelera el proceso de deshumanización progresiva, desmotivación del profesional. Definitivamente, ¿no? Si nosotros no nos sentimos satisfechos, escuchados, validados, reconocidos también en un ambiente laboral, muchas veces nos sentimos desgastados y optamos también por retirarnos y, como les decía, también incrementa la tasa de renuncias en algunos centros laborales. Y bueno, el clima laboral negativo, se instala un tono de desconfianza y hostilidad que contamina cada interacción, impidiendo la colaboración necesaria para una atención segura, ¿no? En conclusión, todo esto, eso es lo que origina, ¿no? Un clima laboral negativo y bueno, todo ello también tiene resultados también en cuanto a la atención. La disminución de la empatía, ¿no? Un profesional agotado, agobiado y sin contención emocional, pues pierde progresivamente su capacidad de sintonía, ¿no? Con el sufrimiento del paciente y también del equipo, ¿no? Se genera tal vez esa desensibilización del personal, lo cual también se evidencia en el día a día, ¿no? Y también la disconformidad también posteriormente de los usuarios que a veces hacen reclamos porque no se sienten satisfechos con el tipo de trato que reciben directamente el profesional.
Y bueno, el tema en sí básico que el día vamos a tratar, que es la escucha activa, ¿no? La escucha activa, según Carl Rogers, uno de los grandes referentes de la psicología humanística, describe la escucha activa como una capacidad de comprender profundamente la experiencia del otro, sin emitir juicios inmediatos. No consiste únicamente en guardar silencio mientras el otro habla, es decir, me quedo callado y ya estoy haciendo escucha activa. No, tampoco es una técnica mecánica de asentir con la cabeza. Estoy pensando en otras cosas y hago el ademán de que sí estoy escuchando a la otra persona y asiento con la cabeza. No, es un acto de presencia plena que exige suspender temporalmente, es decir, en ese momento, momentáneamente, todas nuestras actividades, nuestras propias interpretaciones, los prejuicios y las respuestas automáticas para dejar un espacio genuino, real, ¿no? Del mundo emocional y cognitivo del interlocutor, es decir, para comprender el mensaje que la otra persona trata de transmitirnos, ¿no? En este contexto sanitario, donde las interacciones suelen ser mediatizadas por las urgencias, las jerarquías, a veces los tiempos reducidos que tenemos para brindar una atención, a veces también la falta de privacidad. Les comento que también en algunas temporadas en nuestro establecimiento no hemos tenido los ambientes suficientes y hemos hecho una especie de compartir o estar cercanamente a otros ambientes, lo cual definitivamente sí afectaba esta escucha activa, ¿no? Porque con interrupciones, con ruidos cercanos, obviamente ya hay una alteración, ¿no? De esta interacción. Y bueno, la escucha activa requiere una decisión consciente de reorientar la atención hacia la otra persona. Y para lograrlo se implica comprender simultáneamente las siguientes dimensiones. El contenido verbal, qué dice literalmente la persona, ¿no? Los hechos, la narrativa, los datos explícitos del mensaje que nos está tratando de transmitir, la emoción, qué siente la persona, el tono afectivo que acompaña las palabras que está emitiendo, ¿no? A menudo es más revelador que el propio discurso. Vemos también, ¿no? Que a veces nos está diciendo una cosa, pero con su postura, con su vista, con su facies, nos está dando otro mensaje, ¿no? Está transmitiendo otra emoción. Entonces, tenemos también que estar en esa observación de todo ello, ¿no? La necesidad, ¿no? ¿Qué necesita la persona? El requerimiento subyacente, explícito o implícito, ¿no? Que motiva la comunicación de este momento. El significado. ¿Qué significa todo esto para la persona? Es decir, el marco interpretativo, los valores, la experiencia vital que le dan sentido a este mensaje. Entonces tenemos que estar realizando todo ese proceso, ¿no? En esta escucha activa, que como les decía, no solo implica no decir nada, sino también estar analizando todas estas cuatro dimensiones de manera simultánea. Y bueno, estos componentes vamos a un poquito a explayarlo o detallarlo en cuanto a la atención plena. Es una presencia psicológica, no basta escuchar, hay que estar disponible. La atención plena constituye un cimiento sobre el cual se construye toda la escucha activa. Se refiere a la capacidad de orientar deliberadamente y completamente la atención hacia la persona que nos habla, en aquí y ahora, sin divisar otros ruidos del ambiente, el búsqueda o la próxima tarea pendiente, ¿no? No estar con distracciones, ¿no? Cuando a veces, muchas veces, como le decía, a veces son externas, ¿no? Pero los que podamos manejar, tenemos que prestar esa atención. En el entorno clínico, caracterizado por las interrupciones, como les decía, constantes, estas alertas simultáneas y la presión asistencial, sostener esta concentración con el interlocutor es un acto de voluntad, ¿no? Y también es un respeto profesional. Definitivamente, el sentirnos escuchados es una muestra de respeto y ese respeto que nosotros expresamos y evidenciamos con la persona, ya sea usuaria o quizás con nuestros compañeros de trabajo. Estar psicológicamente presente significa que el cuerpo y la mente ocupan el mismo espacio, ¿no? La mirada que se sostiene, la postura que se abre hacia el otro, la respiración acompañada de un discurso y las respuestas internas, ¿no? El juicio, la réplica y el consejo se posponen. O sea, todo esto obviamente posteriormente vamos a poder dar una respuesta, pero en cuanto a la escucha
plena o la atención plena en la escucha activa, pues definitivamente es todos esos procesos previos. Solo cuando ya el interlocutor percibe esta disponibilidad integral, se autoriza a mostrarse auténticamente, ¿no? Muchas veces ganamos esa confianza. Nosotros, el personal de enfermería en los centros de salud mental comunitarios, realizamos la atención de acogida, que es la primera atención que se brinda en un establecimiento de salud mental, bueno, de primer nivel. Entonces, esta atención de acogida es la bienvenida al usuario y muchas veces es lo que se genera o lo que se busca generar el enganche de esta persona usuaria a todo su tratamiento posterior, ¿no? A su atención integral en el centro comunitario. Entonces, es de mucha importancia esta atención plena porque también, como le decía, logramos que la persona tenga esta apertura auténtica con nosotros. Y bueno, posibilita la confianza también en el equipo. Disponibilidad corporal, ¿no? Desde la mirada, la postura, la eliminación de barreras físicas, ¿no? En el modelo comunitario nos indican que no debería existir barreras físicas, ¿no? Para esta comunicación o para esta atención al usuario. Entonces, por lo general, no debe haber mesas en el consultorio o estar quizás acomodadas de una manera que no interrumpa esta comunicación, entonces, y dar ese ambiente cálido también al usuario. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, de la disponibilidad corporal, también nos hace mención de eso, que es muy importante la eliminación de estas barreras como la computadora, quizás otras barreras físicas, las mascarillas, a veces, bueno, sí es necesario por el tema de la bioseguridad, pero si no fuera el caso, también podría también implicar una barrera en la comunicación cotidiana. Disponibilidad mental, suspensión temporal de la agenda interna, ¿no? El foco está en quien habla y no en lo que responderemos. Y la disponibilidad emocional, aceptar o recibir emociones intensas sin huir ni reaccionar, tolerar la incomodidad sin cerrar el canal, en este caso de diálogo, de comunicación. El segundo componente es la empatía. Creo que ya lo hemos estado tratando también en las ponencias anteriores, ¿no? ¿Qué es empatía, no? Comprender sin asumir y no significa que estar de acuerdo con todo lo que dice la otra persona, ¿no? La empatía es la capacidad de comprender los pensamientos, las emociones y las necesidades de la otra persona desde su propia perspectiva, sin emitir juicios y sin perder la objetividad profesional. Es importante aclarar que ser empáticos no significa que estar de acuerdo en todo con la otra persona, ni justificar su conducta o renunciar a nuestro criterio clínico. Significa comprender cómo se siente y reconocer esta experiencia, pero siempre con respeto, ¿no? Entonces, no significa omitir nuestro juicio, pero sí de alguna manera tener esa apertura para la comprensión, ¿no? Empática de la otra persona. En enfermería, la empatía permite establecer una relación de confianza con los usuarios, las familias y también con nuestros propios compañeros o colegas. Por ejemplo, podemos comprender la frustración de un compañero sobre la sobrecarga laboral o el sufrimiento de un familiar, ¿no? Ante la enfermedad de su ser querido, sin que ello implique aceptar todas las opiniones o todas las demandas, ¿no? Recordemos también que tenemos que tener una comunicación asertiva, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano y está estrechamente vinculado. Hablamos de una empatía cognitiva, comprender intelectualmente el punto de vista del otro, sin razones, no, sus razones y también su contexto, ¿no? Es un componente propiamente dicho analítico, ¿no? Es mucho de también tener en cuenta todo o comprender este punto de vista de la otra persona, analizándola. Empatía emocional es sintonizar con la otra persona, cómo se siente, ¿no? Sin quedarse atrapado solo en la emoción, ¿no? Es un componente también muy resonante y de importancia. Y la empatía compasiva, desde la comprensión y la sintonía, es movilizar una respuesta de ayuda que tiene un acompañamiento oportuno y siempre, como lo decíamos, respetuoso. El tercer componente es la validación emocional. Reconocer la emoción del otro, no justificarla, es nombrarla. La validación emocional es un acto comunicacional mediante el cual reconocemos explícitamente la emoción de la otra persona, lo que está sintiendo, comunicándole su vivencia
que su vivencia pues tiene sentido y es legítima, ¿no? No implica aprobar una conducta, tampoco justificar una reacción y resolver el problema, simplemente significa nombrar lo que está sintiendo la otra persona, devolviéndole un mensaje que lo confirma, ¿no? Por ejemplo, te veo, lo que sientes existe y tiene cabida en este espacio, ¿no? Es parte de esta validación emocional, ¿no? Un ejemplo práctico, por ejemplo, podemos utilizar esta frase, ¿no? Comprendo que esta situación ha sido difícil para usted, ¿no? Entonces, al finalizar, por ejemplo, otro ejemplo práctico, al finalizar un turno especialmente exigente, ¿no? Digamos, donde ha habido bastante demanda, un colega nos puede manifestar sentirse muy agotado, ¿no? Muy agobiado. Una respuesta válida sería, veo que este turno te ha sobrepasado, es lógico que te sientas así, llevas 6 horas sin pausa. No estamos justificando un evento lapsus clínico, ni pidiéndole que se calme, ni minimizando su estado. Le estamos validando. La emoción es real, es comprensible y sobre todo no está solo en ella. Este gesto aparentemente sencillo es uno de los gestos más protectores que un equipo puede sostener de forma cotidiana. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Lo que no es validación, ¿no? Vamos a analizar unas frases y más o menos su significado, ¿no? Lo que no es validación. No te preocupes, no es para tanto. Decir una frase así es una frase de minimización. Eh, a mí me pasó lo mismo y lo superé. Esta frase denota pues una comparación, ¿no? Deberías haberte organizado mejor. Aquí estaríamos más emitiendo un juicio. Y cálmate, no llores. Es más una frase de inhibición, ¿no? Entonces, estas frases que hemos ahorita compartido son las que son ejemplos de que no es una validación. En cambio, sí es validación. Veo que estás en una situación que te ha dolido, ¿no? Entonces estamos reconociendo, ¿no? La emoción de la persona. Es comprensible que te sientas así, la legitimización, ¿no? ¿Quieres que hablemos en este momento? Estamos denotando una apertura, ¿no? Hacia la escucha también. Y estoy aquí si me necesitas, ¿no? Estamos denotando nuestra presencia, ¿no? Entonces, estos son ejemplos que sí, que en estas frases estamos denotando esta validación. El cuarto componente tenemos la observación del lenguaje no verbal. En toda comunicación es muy importante la parte del lenguaje no verbal y implica más del 60% del mensaje emocional que se transmite mediante lo siguiente: la mirada, la postura, el tono de voz y la expresión facial, ¿no? La mirada, mantener siempre un contacto visual adecuado que transmita atención, respeto y seguridad al paciente, ¿no? Lograr, ¿no? Una conexión visual. La postura, ¿no? Mantener una posición abierta y orientada hacia el interlocutor, indicando una total disposición también a la escucha y una actitud obviamente abierta. El tono de voz, ¿no? Modular nuestro tono de voz para reflejar calma, empatía y también interés genuino durante toda la interacción comunicativa, ¿no? Una modulación calmada. Y bueno, la expresión facial, ¿no? Mostrar gestos que validen las emociones y reflejen comprensión sin emitir juicios de valor. Un gesto empático. No solamente transmitamos con las frases, con lo que digamos, ¿no? El mensaje, ¿no? Aparentemente logrando una validación emocional, sino también mucha de la comunicación no verbal también es la expresión facial, ¿no? Mediante nuestros gestos que tienen que ser concordantes con el mensaje que estamos tratando de emitir. Y la retroalimentación constructiva es otro de los conceptos que también el día de hoy vamos a tratar. ¿Qué es, no? La retroalimentación constructiva. Es un proceso sistemático, planificado y bidireccional mediante el cual se proporciona información específica, objetiva y orientada a la mejora del desempeño profesional. Su finalidad es fortalecer las competencias, promover nuestro aprendizaje continuo y favorecer el crecimiento personal y laboral de quien recibe esta retroalimentación, ¿no? Bueno, básicamente en el ámbito de enfermería, la
la retroalimentación constituye una herramienta fundamental para garantizar la calidad y seguridad de la atención. ¿Ya? Esto va de la mano, no solamente nos quedamos con esta escucha activa, como esta comunicación efectiva, sino también con esta retroalimentación, ya que nos permite identificar fortalezas, reconocer unas buenas prácticas y detectar oportunidades de mejora en los cuidados brindados, ¿no? Siempre se puede mejorar, siempre se puede ir progresando en estos indicadores también de calidad. Cuando se realiza de manera adecuada, favorece el desarrollo del juicio clínico, la toma de decisiones, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, ¿ve? Todo está interrelacionado, ¿no? También y vinculado, ¿no? Es importante comprender que la retroalimentación no tiene un carácter punitivo ni busca señalar errores para sancionar al profesional, ¿no? No debemos de tener este concepto, ¿no? Que necesariamente la retroalimentación es sancionador. Y bueno, tiene las siguientes características. Objetiva, basada en hechos observables y no en opiniones o impersonales. Es específica, centrada en las conductas concretas y no en las características de la persona. Oportuna, brindada en el momento adecuado, cuando la experiencia aún es reciente, no muy posteriormente, sino en el momento. Respetuosa y empática, ¿no? Preservando la dignidad profesional y promoviendo un clima siempre de confianza. Bidireccional, ya que nos permite a quien recibe esta retroalimentación expresar la percepción, las dificultades y también las propuestas de mejora. Siempre debemos estar disponibles para ello, ¿no? Sobre todo al tener o liderar, ¿no? Un equipo, tenemos que tener esta bidireccionalidad y orientada a las soluciones, además de identificar aspectos por mejorar, plantear estrategias concretas para lograr el cambio esperado, ¿no? Que siempre va a ser la mejora continua. Y los errores frecuentes que a veces caemos, ¿no? En este concepto, ¿no? Al tratar de comprenderlo, a veces el generalizar, el etiquetar, el humillar a veces a nuestros pares o a las personas que están bajo nuestro cargo, el comparar a las personas, ¿no? Y dar opiniones sin alguna evidencia. Bueno, entre las bases neurocientíficas de una escucha activa tenemos los circuitos activados, ¿no? Desde la corteza prefrontal, las neuronas espejo y el sistema de recompensas, ¿no? Que potencian a que la efectividad de esta escucha activa y el impacto clínico, la regulación emocional, la reducción del estrés y la fomento de la confianza. O sea, con esta escucha activa vamos a lograr ello, ¿no? Se evidencian cambios incluso hormonales, menos cortisol, más oxitocina y una calma fisiológica. Por lo tanto, esta escucha activa tiene estos componentes claves de respuesta, como son la empatía, que ya lo hemos puntualizado, brinda esta seguridad y una apertura también, ¿no? Hacia los usuarios y también entre nosotros como compañeros de trabajo. Y bueno, la seguridad psicológica y el desempeño de los equipos. Según el concepto de Amy Edmondson, define entornos donde los profesionales pueden preguntar, reconocer sus errores y pedir ayuda sin temor a represalias, mejorando drásticamente la seguridad del paciente. En realidad, este es el ideal, ¿no? Tener un ambiente seguro, donde hay un equilibrio emocional entre sus integrantes o entre sus trabajadores, ¿no? Y obviamente esto se va a reflejar en el buen desempeño de todo el equipo. Y producen también una calidad asistencial, ¿no? La libertad de expresar los errores sin miedo, mejorando directamente los resultados clínicos. La innovación, equipos seguros que demuestran una mayor creatividad y la mejora continua en la práctica. Un bienestar colectivo, ¿no? Reduciendo el agotamiento emocional y fomentando un ambiente de confianza mutua, ¿no? Un mejor trabajo en equipo y obviamente con cero humillación, ¿no? Donde se fomente una ayuda mutua sin riesgos para la imagen personal, porque a veces un liderazgos ejercidos de manera incorrecta fomentan ello, ¿no? Cuando esta cero humillación, al contrario, logra una seguridad psicológica en el trabajo. Y la aplicación integral en nuestra práctica diaria en enfermería. La comunicación efectiva es un eje transversal que conecta los cuatro pilares del cuidado, ¿no? Garantizando la seguridad tanto del paciente y la excelencia profesional.
Con los pacientes, ¿qué logramos en esta aplicación integral? Fomentamos la adherencia al tratamiento y la alianza terapéutica, que es un pilar fundamental, ¿no? Y para la continuidad y el éxito también de los objetivos que nos hemos trazado por el bienestar de nuestros usuarios. Con las familias, reduce los conflictos y potencia la educación sanitaria esencial, ¿no? En salud mental comunitaria lo hacemos mediante las intervenciones familiares o la psicoeducación, ¿no? A los familiares también trabajamos y trascendemos esta actividad, no solo con la persona usuaria, también con su entorno familiar y social. Entre colegas, ¿no? ¿Qué optimiza esta práctica? Optimiza un clima laboral y fortalece también un liderazgo clínico, ¿no? Entonces, es también positivo en nuestra práctica diaria. Y bueno, en el ámbito educativo con los estudiantes, facilita este aprendizaje significativo y un pensamiento crítico, ¿no? Que es muy importante también que tenga el estudiante. Y bueno, ya un poco para finalizar con esta ponencia, tenemos las siguientes conclusiones. La primera conclusión, la escucha activa constituye una competencia esencial en la práctica profesional de enfermería, definitivamente, ¿no? A lo largo de estas ponencias es lo que podríamos concluir también. La retroalimentación constructiva fortalece un liderazgo, el aprendizaje y la seguridad del paciente. Las organizaciones saludables requieren ambientes psicológicamente seguros y promover una cultura de comunicación respetuosa reduce el desgaste profesional y mejora nuestra calidad de cuidado, ¿no? En los diferentes ámbitos o áreas en las que nosotros nos desempeñamos y finalmente cuidar la forma en que nos comunicamos también es una estrategia de promoción de la salud mental, ¿ya? Entonces no descuidemos también no solo nuestra salud física, también nuestra salud mental, emocional y para el ejercicio de nuestra vida diaria y también en beneficio, en este caso, a nuestros usuarios y por ende también a sus familias y a la sociedad. Muchísimas gracias.